Hola, hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la transmisión, luego ya de muchos intentos, esperemos que esta vez se pueda realizar. Así que bueno, les agradezco por su paciencia y gracias por su espera, por su amable espera. Para empezar el día de hoy voy a comentarles un poco sobre lo que estamos viviendo en esta sociedad hace ya muchos años. Básicamente estamos viendo el abuso de poder de muchos de nuestros gobernantes ya desde hace ya 19 años. Ya para hacerlo más rápido, esta demostración lo vamos a resumir porque, como les hemos mencionado, tuve problemas con la transmisión. Así que sin más preámbulo, comenzamos. El punto de hoy básicamente es la participación de los trabajadores y la democracia económica. Ya, entonces en este aspecto vemos lo siguiente. Cuando los socialistas pretenden implantar esta idea de la participación de los trabajadores, muchas veces se llega a resultados desastrosos, por decirlo de un modo delicado. Porque al tener los trabajadores poca formación en el área que manejan, y un claro ejemplo es lo que hemos visto con BOA, con Boliviana de Aviación, que los trabajadores, la gente no está capacitada para el funcionamiento de una aerolínea de esta envergadura. Entonces tienes los resultados que ha pasado hace ya unos días, ¿no? Tienes demoras en los vuelos, tienes casi accidentes. Entonces, todo esto se podría evitar tranquilamente. Pero el gobierno, que en este caso tenemos un gobierno socialista, no lo va a permitir. Es más, va a pedir la mayor participación de los trabajadores en las empresas que ellos denominan empresas estatales. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando dice democracia en el lugar de trabajo, lo que se llaman las famosas cooperativas, es lo que ha generado un entorpecimiento en lugar de favorecer a los usuarios. Es decir, cuando los trabajadores toman mayor parte en este emprendimiento económico, ya sea para generar ingresos, ya sea para generar un servicio, un producto o un bien, esta intervención de los trabajadores va a generar un entorpecimiento, porque en el caso, como te decía, cuando las personas no tienen el conocimiento adecuado para emprender, para ejecutar las labores o los roles que demanda la determinada actividad, entonces tienes estas dificultades. Primero, ¿qué es lo que dice acá? Las cooperativas de trabajo, si bien en su principal función o en su origen son las de beneficiar a los trabajadores, pues debemos entender que el beneficiar a los trabajadores no significa desfavorecer a los inversionistas o a los que han generado la fuente de trabajo, porque muchas veces las cooperativas van a cometer este error. Quiere decir, el error de querer intervenir demasiado en la actividad económica de la empresa y en consecuencia en perjudicar los intereses de la persona o del grupo de personas que han generado la fuente de trabajo o que han invertido su dinero. Entonces, cuando te hablan de cooperativas de trabajo o lo que en Bolivia se conocen como sindicatos, como lo vemos acá, siempre estos
tienen que estar de manera equilibrada, porque cuando tienen una intervención mayor en la empresa o en el lugar, en la fuente de trabajo o en la fuente generadora de riqueza, van a entorpecer el trabajo de las mismas. En Bolivia se estiman aproximadamente más de 10.000 sindicatos de diferentes áreas y de rubros. Voy a afirmar lo siguiente. La mayor intervención en las decisiones económicas de la fuente de trabajo de la empresa o del sector por parte de las cooperativas o de lo que se llaman los sindicatos ha sido negativa en Bolivia. Los países que tienen mayor crecimiento económico y mayor libertad económica van a ser los países que tienen menos sindicatos o menos cooperativas de trabajo. Porque las cooperativas o los sindicatos, si bien su objetivo inicial es favorecer a los trabajadores, crear un grupo de trabajadores, un sindicato, para proteger sus beneficios o sus derechos, muchas veces estos terminan exigiendo más de lo que le corresponde. Y estas cooperativas y estos sindicatos siempre van a tener el aval, lamentablemente, en un gobierno socialista. Entonces, cuando tienes el aval del gobierno a las peticiones de los sindicatos, centrales obreras o cooperativas de trabajo, vas a ver el desequilibrio de la balanza, que se va a ir muy de favor de los trabajadores y va a perjudicar a los inversionistas o a los que han generado la fuente de trabajo o la fuente de empleo o los dueños del capital. Es así de simple. Entonces, como dice acá, las cooperativas de trabajo afirma, los trabajadores tienen voz en la gestión de su lugar de trabajo. Esto incluye la elección de la gerencia, la fijación de las condiciones de trabajo o la decisión sobre las prioridades de producción. Y esto es lamentable, porque si los trabajadores tienen influencia en la elección de la gerencia, como han hecho en todas las empresas que se han sindicalizado o han presentado fuerte influencia de las cooperativas de trabajo, va a afectar a los intereses de las personas que han generado la empresa o las personas que tienen en su propiedad el capital de la empresa. ¿Por qué? Porque al desequilibrarse la balanza, vas a generar, si bien un relativo o un nominativo bienestar en los trabajadores, pero vas a afectar los intereses del que ha creado la empresa o del que ha puesto el capital para generar esa empresa. Ese es el riesgo negativo de tener un país con excesivos, con miles de sindicatos que van a afectar a la larga a la inversión de nuevas empresas y del agrandamiento del capital de las empresas. Recordemos, los únicos que pueden generar capital son el sector privado, ya sea pequeño, mediano o grande, ya sea propio del país o sea fuera del país, capitales externos. Entonces, lo único que hacen los sindicatos es entorpecer. Obviamente tienen objetivos loables, pero estos tienen que estar dentro del equilibrio económico, dentro del equilibrio de balanza, para que no haya perjuicio a los inversores. Porque recordemos que el objetivo de un inversor en crear una empresa es multiplicar su capital, expandirse y hacer lo que él quiera con su capital, con su ganancia, porque es al fin y al cabo el que ha generado el trabajo. Pero cuando ves trabajadores que se quieren apropiar de las empresas o las perjudican, van a desincentivar a la creación de nuevas inversiones productivas, en este caso en Bolivia. Sobre esto, bueno, aquí hay un punto más que se llama la gestión colectiva. Acá lo estoy poniendo. La gestión colectiva también hace referencia casi a lo mismo. La idea es que quienes trabajan deben tener control sobre su trabajo y sus frutos. Esto es válido cuando uno tiene un emprendimiento propio. No puedes adueñarte del fruto del trabajo de otras personas, ni mucho menos entrar a una empresa y pretender que te paguen lo que tú quieras, incluso si esa pretensión salarial va en desmedro del inversionista o del dueño de la empresa o del grupo de personas que han fundado la empresa o el medio de producción. Entonces, por eso ese es el criterio ambicioso que te plantea el socialismo
y que va a ser avalado durante estos años por el gobierno del movimiento al socialismo. Volvemos, dice, incluye la elección de la gerencia, la fijación de las condiciones de trabajo y la decisión sobre las prioridades de producción. Las prioridades de producción no lo pueden elegir los cooperativistas, los sindicalizados, o sea, los trabajadores. Las prioridades de producción están definidas por el criterio, por la demanda que tiene el mercado, el criterio del mercado. En base a eso, la empresa produce y también mejora su producto, su calidad o compite. Entonces, si tú tienes intervenciones en este sector clave, que es la prioridad de producción, lo haces tomar decisiones a las cooperativas o a los sindicatos, claramente estas personas no van a tener el conocimiento del mercado, en consecuencia pueden ir incluso en desmedro de la empresa y hacerla quebrar, porque lo que genera la ganancia de la empresa que ofrezca productos, bienes o servicios va a ser el mercado, y mientras satisfaga al mercado de la mejor manera, a la mejor calidad y a un mejor precio, esa empresa va a tener mejores resultados y va a poder permanecer en el tiempo. Y ese es el objetivo, que permanezca en el tiempo, no que esté un tiempo pagando salarios exacerbados a sus directivos, a su plantel técnico y a su plantel general, para pasado un tiempo entrar en quiebra. Es lo que pasa con las empresas públicas. Se pagan elevados sueldos para los gerentes de cientos de empresas públicas que ha creado el movimiento al socialismo. Estas no tienen una buena dirección, el mercado no los elige, el mercado somos nosotros, y en consecuencia entran en quiebra. Y si no han desaparecido estas empresas es porque se ha utilizado el dinero de los bolivianos, como siempre digo, para rescatarlas de la quiebra, que ya tendrían que haber quebrado hace muchos años. Bueno, entonces continuando con esta exposición, tenemos lo siguiente. Cuando se habla de la democracia en el lugar de trabajo, pues estamos malentendiendo este concepto que siempre lo han manejado los socialistas. Vamos a entender que cuando uno crea un emprendimiento, por más pequeño que sea, siempre el objetivo va a ser multiplicar la ganancia, no mantenerla, y mucho menos perderla, porque esa no es la idea del trabajo. La idea del trabajo es salir de un estado económico bajo y llegar a un estado económico alto o en índices positivos. Ese es el objetivo del trabajo. Entonces, viéndolo de este modo, tenemos dos factores que pueden afectar a estas decisiones. El siguiente nos va a aclarar mejor qué es lo que mantiene a lo largo del tiempo a una empresa competitiva, productiva, y en consecuencia generando fuentes de trabajo. Y generar fuentes de trabajo es porque estás generando valor agregado a la sociedad, y ese valor agregado se recompensa a las personas de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su empeño y de acuerdo a su capacidad. Ese es el verdadero modelo generador de riqueza. Entonces vemos acá lo siguiente. Cuando te dicen empoderamiento de los trabajadores, mayor satisfacción y sentido de propiedad, esto carece de sentido porque los trabajadores es cuando ya llegan a una empresa medianamente o completamente establecida, y en consecuencia tienes una fuente de trabajo que te permite generar ingresos. Repito, uno tiene que ponerse en el lugar generando un emprendimiento, ya sea muy pequeño o micro, mediano, etcétera, para poder entender estos conceptos. Porque el argumento del socialismo es muy fácil que te diga que los trabajadores tienen todos los derechos, y por más que se inventen un nuevo derecho, el Estado tiene que avalar, y eso siempre te va a decir el socialismo. No, todos los derechos de los trabajadores, todos los incrementos salariales que pidan se deben aceptar. Te doy un ejemplo así rapidito antes de comenzar esta segunda parte. Ya desde el 2006, desde que entró el movimiento al socialismo a gobernar,
hemos visto que han ellos establecido lo que han denominado el incremento salarial que se realiza cada 1 de mayo. Entonces, este gobierno, cada 1 de mayo, de la mano de negociando con la Central Obrera Boliviana, ha ofrecido incrementos salariales. Entonces, estos incrementos salariales han visto una manera de lo que ellos han llamado la redistribución de la riqueza. Pero no ha pasado ninguna redistribución de la riqueza. Esa es la mayor mentira del movimiento al socialismo. Cuando tú tienes redistribución de riqueza, como ellos lo denominan, simplemente estás teniendo una mentira. ¿Por qué? Ejemplo de cada 1 de mayo desde el 2006 hasta ahora. Has visto el incremento de los salarios, pero no has visto el incremento del salario real, del poder adquisitivo del salario. Solo has visto un incremento nominativo, es decir, en tu planilla de pago, si es que alguna vez has sido dependiente, has visto de 1.800 subir a 1.900 al año, y al otro año 2.000, y al otro año 2.050, y al otro año 2.100, y así sucesivamente, el salario básico, por ejemplo. Pero, ¿esto es real? ¿Tú has preguntado si es real o no? ¿Por qué? Porque el comportamiento que yo he notado después de cada 1 de mayo es que la mayoría de las empresas que ofrecen productos a la sociedad boliviana van a incrementar el costo de estos productos. ¿Por qué? Porque hay un Estado socialista que, de la mano de la Central Obrera, ha dicho que tienen que incrementar este porcentaje específico a sus trabajadores, y el que no lo hace tiene que sufrir una multa. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas para poder pagar este incremento salarial que ha dictado el gobierno socialista? Sin ver la realidad numérica, sin ver el crecimiento real, solo viendo la redistribución de riqueza que ellos llaman. Pues han visto que los empleadores, las empresas, para pagar este incremento salarial ordenado por el gobierno por decreto, es como que le ponen una pistola y dice: aumente el salario a los trabajadores. Bueno, yo lo hago, pero voy a tener que subir el precio de mis productos que yo comercializo en el territorio boliviano para poder pagar este incremento salarial. Es por eso que tú has debido notar que la inflación, desde que ha llegado el movimiento al socialismo, ha sido permanente años tras años. Los productos de la canasta familiar han incrementado año tras año, porque para pagar este aumento de salarios obligado, tienen que ellos también aumentar el precio de sus productos finales para poder mantenerse en el mercado y para poder pagar ese salario. Entonces, ¿tiene sentido el incremento salarial cuando no hay crecimiento real? Porque todo lo que le incrementan al trabajador de un año al otro, en el 1 de mayo, lo que llaman el incremento salarial, se va a ver gastado en el incremento de los productos que consume el mismo trabajador. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si yo voy a recibir un aumento de sueldo, pero también veo que los productos de la canasta familiar aumentan, entonces mi poder adquisitivo no ha aumentado. Ha aumentado los números que aparecen en mi planilla de pago o mi recibo de sueldo, pero no ha aumentado el poder adquisitivo de ese dinero. O sea, me dan más billetes, pero yo también gasto más billetes en adquirir los productos de la canasta familiar, por ejemplo, por no decir que todo ha subido desde que entra el movimiento del socialismo. Ese es el comportamiento del mercado. No puede funcionar bajo obligación, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Si no aumentan los trabajadores, le clausuran, le multan, pero no ha aumentado el salario real, no ha aumentado el poder adquisitivo de tu dinero por estas políticas socialistas que denominan redistributivas de la riqueza. Por eso es que en esta diapositiva estamos desmitificando este argumento del socialismo, específicamente esta parte. Vamos a empezar muy rápidamente con los 3 puntos. Disculpen si me tapo la cámara, pero estoy agrandando la diapositiva. Acá dice: empoderamiento de los trabajadores y satisfacción y sentido de propiedad. Primer punto:
Participación. Proporciona a los trabajadores una participación en su lugar de trabajo. Es decir, los trabajadores empiezan a tomar decisiones y esto lo hemos visto. Piden al sindicato, el sindicato eleva la solicitud a la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Boliviana o su secretaría, su directiva, negocia con el gobierno que es socialista y piden tanto incremento a su sueldo. Pero son tan ignorantes los de la Central Obrera Boliviana que efectivamente logran ese incremento salarial, pero también suben los productos de la canasta familiar, los servicios básicos, no me refiero a luz y el agua, sino me refiero a los otros servicios que uno requiere, ¿no? Por ejemplo, entretenimiento, viajes, salir a la calle a pasear, todo aumenta, porque todo lugar que tenga trabajadores para pagar ese aumento salarial va a incrementar también sus precios para ser sustentable y no quebrar. Ese es el engaño del socialismo, hacerle creer que el gobierno está a favor de los trabajadores, haciéndoles incrementos salariales, pero en realidad el que genera riqueza, el que paga esos sueldos del sector privado, se va a ver en la obligación de aumentar los precios de sus bienes, productos o servicios para pagar este incremento salarial. Ahí tienes el primer error del socialismo. Y ese es un engaño que lo han prolongado en estos 19 años y nos han hecho creer que efectivamente el gobierno ayuda a la sociedad cuando hace realmente todo lo contrario. Por eso es que antes del movimiento al socialismo tenías, por ejemplo, un huevo en la tienda, tenías desde 20, 30, 40 centavos. No lo vas a ver más por estas políticas socialistas improvisadas que no tienen conocimientos básicos. Segundo punto, para ir avanzando un poquito más rápido. Tenemos la motivación. Puede conducir a una mayor satisfacción laboral y productividad. Ese es un mito que tienen los socialistas. Cuando empoderas a los trabajadores en una empresa, en una fuente de trabajo, fuente de producción, un medio de producción, le haces creer a los trabajadores que participan más y eso va a generar una satisfacción laboral y productividad. Así lo argumentan de manera fraudulenta los socialistas. Pero en realidad, ¿qué es lo que va a dar más satisfacción al trabajador? Lo que le va a dar más satisfacción al trabajador es que su sueldo rinda más, que su sueldo tenga mayor poder adquisitivo. Entonces, cuando tienes estos engaños de participación en el lugar de trabajo, que va a generar más productividad y más estabilidad en los trabajadores, estás siendo prácticamente testigo de una mentira, porque al trabajador lo único que le va a interesar o que nos va a interesar es que nuestro sueldo rinda más y que no haya inflación en el país. Pero cuando el Estado mete sus narices, mete sus manos en el sector privado, ahí se está viendo afectada esta dinámica de mercado, esta estabilidad económica se ve sujeta a las decisiones del gobierno de turno en complicidad con la Central Obrera Boliviana y demás sindicatos que hay. Por eso, trabajadores, entendamos que los sindicatos no están a nuestro favor, porque por más que parezca, nunca van a estar a nuestro favor. Si bien en la idea básica, en la idea de la que parte estas buenas intenciones, entre comillas, es loable, es admirable, las consecuencias reales cuando toquen estos resultados que no están basados en la productividad y están desfavoreciendo a los que han generado la fuente de trabajo o a la inversión, va a ser negativa. La consecuencia del sindicato te va a arruinar. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Un capítulo aparte merecerían los sindicatos de los que producen o comercializan hoja de coca. Eso ya sabemos por qué el tema delicado es. Son los únicos que se han favorecido en este tiempo. ¿Ya? El último tercer punto sería de esta diapositiva que habla del empoderamiento de los trabajadores, es también el mito fraudulento de la propiedad. Dice, cuando los trabajadores se empoderan y tienen satisfacción y sentido de propiedad, fomentan un sentido de propiedad sobre el trabajo realizado. Pero recordemos que cuando todos hemos trabajado en nuestra
en una empresa, mejor dicho, que no es nuestra, que es ajena, que hemos entrado como empleados, tenemos que entender que el sentido de propiedad no es nuestro. El sentido de propiedad sería del dueño o de los dueños de la empresa que está generando la fuente de trabajo o un medio de producción. Quiere decir, en una fuente de trabajo. Entonces, el socialista siempre va a pretender eso. Desde Karl Marx, en su teoría de valor-trabajo, es que pretende esta idea que no va a funcionar en la sociedad, la cual es que los trabajadores sientan ese sentido de propiedad de lo que producen y del trabajo que realizan. Pero recordemos que solo es un engranaje para el funcionamiento grande de la empresa o la fuente de trabajo en la que están. En consecuencia, no va a ser cierto a este sentido de propiedad. Los sindicatos apoyados siempre por gobiernos socialistas siempre van a tener esta idea de que los trabajadores tengan mayor participación en las decisiones, incluso en los bienes de la empresa en la que trabajan, quitando todo el mérito a la persona que ha creado la empresa, haciendo creer, mejor dicho, que los trabajadores tienen potestad sobre ellas o sobre esos medios o sobre esas propiedades. Es por eso que siempre van a actuar para lograr este objetivo basándose en la expropiación. Por eso hablan esto del sentido de propiedad. Te hacen creer que el Estado va a siempre darlo todo a los trabajadores en un Estado socialista, y cuando no lo hace, no lo puede lograr de manera legal, va a recurrir a la expropiación, lo que ha pasado en Venezuela y que ha afectado mucho a la inversión privada, y por eso Venezuela ahorita depende, los habitantes de Venezuela dependen de los subsidios que da el presidente, entre comillas, presidente Nicolás Maduro y el difunto infame Hugo Chávez. Entonces, eso es lo que hace llenar de ilusiones a la gente, pero ilusiones que no son reales. Pero cuando no se pueden cumplir, van a recurrir, por ejemplo, a esto de las expropiaciones. Recordemos que en Bolivia ya estamos rumbo a eso, lamentablemente. Estamos rumbo a eso, por ejemplo, cuando han dicho que para el presupuesto general del Estado 2025 se va a quitar, decomisar a las empresas productoras de alimento, por ejemplo, con el pretexto de evitar el agio, la especulación, etc. O sea, uno que produce arroz, uno que produce trigo, uno que produce soya, no va a poder comercializar, no va a poder almacenar porque lo van a acusar de agio, de especulación, todas esas tonterías que se han inventado los socialistas para quitarle su mercadería, para quitarle su propiedad. Así de lamentable es esta ideología del socialismo. Recuerda que esta clase va a quedar grabada en la página de YouTube de Bolivia Toda, este loguito que ustedes ven aquí abajo. Lo voy a subir un momento acá. Va a estar disponible la grabación de todas las clases que estamos llevando. En YouTube quedan grabadas todas las clases. Los vivos que estamos realizando ahora quedan grabadas en YouTube. Buscan Bolivia Toda con este logo que estoy poniendo acá. Bolivia Toda en YouTube, ahí quedan las clases grabadas porque estos son básicamente un documento en el que afirmo ideas que tranquilamente yo las puedo responder a las refutaciones o a los contraargumentos que tengan. Por eso yo lo dejo grabado en el YouTube, en la página Bolivia Toda. Continuamos entonces con esta presentación. Vamos con la siguiente página. El socialismo también hace creer a la gente que la planificación económica a nivel estatal va a ser más favorecedora de los trabajadores. Es por eso que el socialismo, donde se implante, ya sea Europa, África, América, etc., va a crear las denominadas empresas estatales. Las empresas estatales no tienen el fin del lucro, tienen el fin de generar trabajo, pero trabajo entre comillas, porque siempre va a ser para los que
apoyen o sean afines al partido político que esté gobernando, obviamente socialista, en determinado momento, en determinado país. Entonces, ¿qué es lo que te plantean los socialistas? Ellos te dicen planificación económica a nivel estatal. ¿Por qué el Estado tiene que planificar la economía? Básicamente, te dicen los socialistas, porque dicen a una mayor participación pública y a una mayor democracia económica se van a favorecer más los trabajadores. Pero ahí te estás dando cuenta del nombre, los trabajadores. Si los trabajadores pudieran generar por sus propios medios un emprendimiento, por más pequeño que sea, ya se convierten en pequeños empresarios. Entonces, no es potestad de los trabajadores participar en la democracia económica cuando ellos no han generado el capital para crear una empresa, por más pequeña que sea, en consecuencia, decidir sobre esa empresa. Y eso es lo que el socialismo está acostumbrado a hacer mayormente. El socialismo del siglo XXI, que lo ha denominado el infame Hugo Chávez. Han afirmado, esto ya ha salido desde el Foro de Sao Paulo, donde se ha reformulado el socialismo que estamos sufriendo en estos años en Latinoamérica especialmente y parte de Europa, que los trabajadores tienen que tener mayor participación en el emprendimiento privado en el que trabajan, cuando esto en la práctica solo va a afectar a los intereses del creador de la fuente de trabajo o al empresario o el capitalista, como quieras llamarlo. En consecuencia, al verse afectado, puede cerrar la empresa, puede disminuir personal, pero hay países en los que incluso prohíben la acción de despedir personal. Lo que pasaba mucho en Argentina, hay una ley que favorece tanto a los trabajadores que cuando los despiden, parte del finiquito, tienen que darle otros arreglos económicos para, entre comillas, no perjudicarlo. Pero en realidad esto al único que perjudica es al dueño de la empresa o al dueño del capital o al del dueño del emprendimiento. Es así de simple. Nunca podemos pretender que venga el dinero gratis. Por más que haya un despido, siempre va a ser justificado. Y cuando no es justificado, también debería ser libre. Porque ¿qué pasa si, digamos, es lo que me ha pasado a mí? Yo trabajaba en una empresa en cuyo caso el dueño decidió retirarse del área, del emprendimiento económico que realizaba, que se enfocaba en la gastronomía. Y lo cerró porque estaba cansado, porque quería irse a otro país o de vacaciones. Y yo como trabajador, bueno, me consigo otro trabajo y me las tengo que cerrar porque soy trabajador, no porque no soy el dueño. Pero había una ley en Argentina en la que decía que no puede despedir. Y querían hacer una ley similar a la que había en Venezuela, en la Venezuela de Hugo Chávez. Que si el dueño por algún motivo decidía desprenderse de la cabeza de la empresa, tenía que pasar la propiedad al Estado. Es una locura total. Y el Estado, como sabemos, nunca va a actuar de manera honesta cuando le den una empresa estatal que ya sea que, entre comillas, el Estado cree o que lo expropie por mecanismos o artilugios legales. Nunca lo va a hacer funcionar de manera honesta y transparente. Entre comillas, va a ayudar, pero va a seguir robando, como lo hemos visto en Venezuela. En Bolivia también vemos el caso de las empresas públicas que no están siendo bien manejadas. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué más dicen este argumento sobre democracia directa en las decisiones económicas de una empresa? O lo que sería la planificación a nivel estatal. Dice, los ciudadanos participan en la toma de decisiones económicas. Pero como decimos, esto yo lo vengo diciendo casi clase por medio, el pensamiento de un niño de 8 años es muy equivalente al pensamiento de un hombre de 40 años con ideología socialista. ¿Y qué ha pasado la semana pasada en Bolivia? De niños, siempre en algún momento hemos dicho, si hay tanta pobreza, ¿por qué no imprimen más billetes y los reparten a la gente y se acaba la pobreza? Es exactamente igual que ese pensamiento de un niño de 6 años, como piensa un hombre de 40 años de ideología socialista. Piensa que imprimiendo dinero o tomando decisiones económicas improvisadas, por más que éstas
desfavorezcan a los empresarios o a los generadores de riqueza, pero favorezcan a los trabajadores a cualquier costo, va a ser óptimo. Peor error que ese no hay. ¿Por qué? La semana pasada en Bolivia ha llegado un cargamento de 250 toneladas de monedas y billetes. No te estoy mintiendo, puedes revisar los datos. Ha llegado tremendo cargamento de dinero, de emisión monetaria, porque en Bolivia ya no hay plata. Resultado de estas cosas que estamos viendo, que los ciudadanos participen en la toma de decisiones económicas. ¿Qué ha dicho los ciudadanos? Le han hecho creer a los ciudadanos que han hablado, entre comillas, a nombre de los bolivianos, lo que denomina el masismo, los sectores sociales, que obviamente son gente afín ideológicamente a las ideas nefastas del movimiento al socialismo, y les han autorizado a crear más empresas públicas, pero a ellos previamente les han lavado el cerebro. Y esa gente no nos debería representar. Los sectores sociales particularmente a mí no me representan. Me dan asco, me dan repugnancia porque son ignorantes y están dañando la economía del país de la mano de un gobierno corrupto y que improvisa sus medidas económicas. Ese es el riesgo que tienen cuando la gente que no tiene conocimiento participa en las decisiones económicas de un país. Y el gobierno, entre comillas, se ve facultado o autorizado a crear más empresas públicas, a crear más bonos, más subsidios, a regalar dinero. Y cuando se acaba el dinero, pasa lo que pasó la semana pasada y lo que viene pasando desde hace ya 4 meses en Bolivia. La emisión monetaria, el dinero sin valor. Y la consecuencia directa de la emisión monetaria, el hacer circular billetes nuevitos sin valor justificado, va a generar inflación. Esa es la consecuencia directa de la emisión monetaria, la inflación. Resultado de las decisiones que toman los ciudadanos, que ellos llaman en nuestro caso del movimiento al socialismo los movimientos sociales, que están dañando la economía y que solo favorecen a ellos, si te afilias al partido político. Los demás, que se arreglen. Así está el gobierno de Luis Arce y así también estuvo el de Evo Morales. Aunque no lo creas, en el de Evo Morales se vio una supuesta bonanza económica que fue apoyada por los medios de comunicación cómplices o ignorantes en temas económicos, pero siempre hubo gente que estuvo gritando, no, no es una bonanza económica, es un despilfarro de dinero. Todo el dinero que ha generado el movimiento socialismo con la venta del gas, por ejemplo, ¿dónde está? No se han invertido en exploraciones, como lo has escuchado decir al ministro de Montenegro. Ha acusado, le ha tirado la pelotita a la gestión de Evo Morales, diciéndoles que ellos no han generado, no han utilizado el dinero para las inversiones de exploratorias de gas, de recursos hidrocarburíferos. Entonces, lo cierto es que toda esta movida del movimiento al socialismo y de la infame redistribución de riqueza no genera nada más que pobreza. Vemos entonces, el siguiente punto serían los sistemas representativos. Esto es lo que está acá, ahorita lo voy a resaltar. Los sistemas representativos electos toman decisiones sobre políticas económicas, inversiones y asignación de recursos. ¿Será cierto esto? Repito una vez. Los representantes electos toman decisiones sobre políticas económicas, inversiones y asignación de recursos. ¿Por qué hablan tanto de la representatividad cuando se instaura un gobierno socialista? ¿Por qué te han metido gente que no tiene la capacidad, ni siquiera tiene el secundario acabado en el Congreso a tomar decisiones económicas? Ahí estás entendiendo cómo funciona este jueguito del socialismo, de la representatividad, de la inclusión, de la diversidad, etc. Porque muchas de estas personas que han entrado al gobierno, que no tienen la secundaria acabada, van a ser una especie de títeres del movimiento al socialismo. Han sido, desde el momento que han llegado al poder, han sido títeres. Y peor, cuando no han tenido el conocimiento necesario para generar políticas económicas que lleven a la prosperidad a Bolivia, se han escudado en su partido político y efectivamente nadie les puede hacer nada, se creen impunes,
se creen que son intocables, que las malas decisiones, que los hechos de corrupción que se han llevado a cabo en el movimiento al socialismo, nadie se los va a castigar. Lamentablemente eso está pasando. Entonces, este juego de palabras, esta palabrería que lo llaman representatividad, inclusión, diversidad, solo funciona cuando la gente que toma las decisiones económicas de un país son gente capacitada, son gente consciente, son gente con valores y son gente que no va a robar ni un centavo del dinero del Estado, que es de todos los bolivianos. Y eso no ha pasado en Bolivia, ha pasado todo lo opuesto. Han puesto a gente con el pretexto de la inclusión, de la diversidad, pero que no tiene conocimiento en economía, no tiene conocimiento ni siquiera el secundario completo. En consecuencia, son muy probablemente que los utilicen como a títeres o que sus decisiones afecten a la larga o al mediano plazo a la mayoría de los bolivianos por creer que están haciendo bien. Y esa es una causa directa de la ignorancia de las personas que nos gobiernan en este momento. Es ya 19 años de socialismo. Continuamos entonces para ir ya terminando. Me faltan unas 3 páginas más. La toma de decisiones económicas por los ciudadanos o sus representantes, por ejemplo, la votación, dice, los ciudadanos votan sobre las decisiones económicas importantes, como proyectos de infraestructura, prioridades industriales o asignaciones presupuestarias. Aquí se habla mucho de la asignación presupuestaria porque eso es lo que utiliza como, entre comillas, argumento los socialistas para hacer creer que van a ayudar a la gente. Los bolivianos, si tenemos un poco de dignidad, no tenemos que recibir dinero del Estado, ni un centavo. El dinero lo tenemos que generar nosotros con nuestro propio esfuerzo en base al sistema denominado meritocrático, que está basado en el mérito, en el esfuerzo, en las competencias y las capacidades de cada persona. Cuando te regalan dinero, hay dos fuentes. Uno, es dinero inventado por emisión monetaria, o es dinero que le quitan a otras personas con el pretexto de la redistribución de riqueza. Como ya te lo había dicho en la segunda clase, dije ese aspecto. Entonces, cuando tú hablas de representatividad, decisiones económicas por parte de gente que no tiene la capacidad y peor aún el cinismo de tomar decisiones económicas sobre dinero que no es de ellos, vas a generar a la larga déficit, deudas, baja de la productividad de los que generan riqueza, de los que generan inversión en Bolivia. Porque cuando un inversionista, ponte en el lugar de ellos solo por unos segundos, ven que un Estado roba mucho dinero a sus inversionistas, a los que generan riqueza verdadera, para redistribuirla entre quienes no generan la riqueza, entonces este empresario va a decir, no, yo no invierto acá porque el Estado socialista, las leyes socialistas favorecen tanto al sector de los que trabajan que al final terminan perjudicando a los que generan esta riqueza. En consecuencia no va a haber más generación de riqueza, en consecuencia va a haber menos fuentes de trabajo y va a haber más desempleo y empieza la catástrofe social, como estamos viendo parte en Bolivia. Todos estos años ya 19 años de políticas redistributivas del socialismo han llevado a lo que estamos viendo ahora, una inflación constante en los precios de primera mano del ciudadano común, del incremento también de los servicios de entretenimiento, en algunos casos el de transporte privado, que te digo, los taxis, todos se van a ver afectados con un incremento nominativo solo en su salario, pero no el incremento del poder adquisitivo del salario o del dinero. Ese es el peligro que corre cuando los socialistas te plantean esta idea, ¿no?, que ves en tu pantalla. Lo voy a poner un poco mejor, estaba un poco chueco. Ahí está, te lo repito. Toma de decisiones económicas por los ciudadanos o sus representantes. ¿Y cómo se manifiesta esto en Bolivia? Es lo que han llamado desde el movimiento al socialismo los denominados movimientos sociales, que solo representan ese grupito de personas, pero que nos hacen creer a los bolivianos que representan a todos los bolivianos. Por ejemplo, toman a unos 2 o 3 profesores y dicen ellos representan a todos los profesores de Bolivia.
toman a 2 o 3 empresarios y dicen, ellos representan a todos los empresarios de Bolivia. Y así con cada sector o área laboral que hay en Bolivia. Pero créanme, hay mucha gente que somos la mayoría silenciosa, que los decimos que no nos representan. Estas personas no nos representan porque no son capaces, no tienen la habilidad y no tienen el compromiso porque tampoco tienen el conocimiento de cómo se genera la riqueza en un país. Piensan que la riqueza se trata de redistribuir el dinero de los que ganan más, darles a los que no trabajan o a los que son afines al partido político. Repito, por dignidad, los bolivianos no tenemos que recibir ninguna ayuda del Estado, porque ese dinero no tiene valor, porque te hace cómplice de un modelo redistributivo que el dinero no se está generando lícitamente para esa redistribución, sí se está generando lícitamente en su fuente original de riqueza, pero cuando lo redistribuyen al Estado, completamente eso pierde valor, pierde credibilidad y en consecuencia a la larga hace que disminuya las inversiones productivas o las inversiones, ya sean de capitales exteriores, extranjeros o nacionales. Planificación, también te hablan esto los socialistas. Dice, el objetivo es alinear la actividad económica con la voluntad, dice acá, colectiva del pueblo, no con los incentivos del lucro. Pero si es que tú has creado en algún momento un emprendimiento pequeño o has visto a alguien de cerca crear un emprendimiento pequeño, mediano o lo que sea, siempre el objetivo va a ser el lucro, porque ese es el sentido del trabajo. Nadie va a ir a trabajar por gusto, porque le gusta trabajar, puede que en algunos casos sí, pero siempre va a buscar un beneficio en la actividad laboral que realiza. Por eso, cuando te habla el socialista de la planificación, que es tomar decisiones económicas que favorezcan a los trabajadores, etc., siempre estos tienen que estar en equilibrio, tanto que favorezcan a los que trabajan, como que favorezca a los que generan esos espacios de trabajo, esas fuentes de trabajo. No se puede perjudicar ni a uno ni al otro, ese equilibrio. Incluso el dueño del capital o el dueño del emprendimiento tiene más autoridad de ganar, de hacerse de los frutos de su trabajo, porque imagínate que tú te pongas en el lugar, empiezas vendiendo helados en la calle, pero tu objetivo no va a ser quedarte con un carrito, siempre el objetivo, esta es la naturaleza del ser humano, siempre va a querer crecer, por ahí ya que a fin de mes o a los siguientes 3 meses vas a querer tener otro carrito y vas a tener que contratar a otra persona para que venda esos helados. Como vas a ganar más, vas a tener que comprar, vas a poder comprar otros 2 carritos de helados y vas a tener que contratar a otras 2 personas. Todo emprendimiento siempre ha empezado desde abajo. Y el objetivo, por más que lo nieguen los socialistas, siempre va a ser lucrar. Por eso es lo que tenemos que entender cuando lo vemos a empresarios grandes o medianos o los que están empezando, siempre van a maximizar el lucro. Y eso no es pecado, no es delito, como decía Hugo Chávez, que ser rico es malo, etcétera. No siempre te han metido esa idea los socialistas. Por eso, esta afirmación que dice el objetivo es alinear la actividad económica con la voluntad colectiva del pueblo, no con los incentivos del lucro, es erróneo, porque si no lo incentivas en base al lucro, pues ¿de dónde va a salir la ganancia? Si la gente trabaja por lucro, no trabaja por ver feliz al dueño, no trabaja por ir a ver la cara de amargado del dueño, etc. Siempre uno trabaja por lucro. En consecuencia, los que nos contratan, a todos también trabajan por lucro en algún momento. Entonces, si el socialismo te dice lo contrario, que no tienen que ganar, los que generan más riqueza tienen que dar más a los pobres, etc., eso no está bien. Porque por más que parezca una idea pintoresca, filantrópica y buenista, entre comillas, a la larga perjudica la creación de nuevas inversiones. Y esto te lo hablo en lenguaje crudo, pero es la realidad. Entonces, si el objetivo de una empresa no es el lucro, o sea, no los incentivos del lucro, entonces, ¿de qué va a generar la empresa? ¿De dónde va a generar el dinero para pagar los salarios, para contratar más personal cuando se expanda? No va a tener ese incentivo. Esa es la realidad. La penúltima.
Los socialistas siempre te hablan de descentralización del poder económico, control local y evitar la burocracia. Bueno, en eso siempre se equivocan. Lo dicen solo por el guión, ante la cámara, como yo digo. Pero en la realidad, lo que el socialismo ha hecho en Bolivia específicamente ha sido aumentar la burocracia. Por eso se han creado más instituciones, se han creado más impuestos a través de impuestos nacionales, se han creado más ministerios que no cumplen su labor, que lo único que hacen es acomodar a personal incapaz y que siempre va a robar. Vemos ya miles de casos desde ya 19 años de socialismo de corrupción en los ministerios que el socialismo ha inventado. Entonces, al hablarte de descentralizar el poder, simplemente lo que están haciendo es aumentando más pasos, por ejemplo, para realizar un trámite, para realizar, por ejemplo, la apertura de un local nuevo de comidas. Más pasos, más trámites, ya sea el gobierno nacional o el gobierno departamental o el gobierno de la ciudad, por ejemplo. ¿En dónde se ve reflejado esto? En el incremento de tasas municipales, en el incremento de tasas nacionales o impuestos, en el incremento de pólizas de importación o de exportación, en el incremento de cualquier absurdo impuesto que se inventen. Esa es la verdadera cara del socialismo o del país que está gobernado por un hiper o mega estado. Repito siempre, el estado tiene que ser lo más pequeño posible y no meterse en las decisiones económicas de las personas intercambiantes de servicios, productos y bienes, es decir, un libre mercado. ¿Qué te dicen además los socialistas? El control local. Las decisiones económicas se toman a nivel local. Algo de lo que pasa en esto es en Argentina. Hay algo que se llama República Federal, aunque no lo crees, es una suerte de engaño, pero en Bolivia nosotros mayormente hemos vivido durante años de la renta, somos un país rentista que vive del gas, de los ingresos del gas. Entonces, cuando entra ese dinero del gas, es lo que se llama la redistribución de las regalías, se distribuye a cada departamento una cantidad de dinero de acuerdo a los habitantes que tiene. Muchos de los territorios que son poseedores de gas, que es de lo que más vendemos, que el caso sería Chuquisaca, Tarija, parte de Santa Cruz, siempre van a estar en el justo derecho de reclamar más impuestos o más regalías por esa venta del gas porque se encuentra en su territorio. Y eso es correcto, porque si no viviríamos de la renta del gas, Bolivia estaría perdida, completamente perdida, nadie ya viviría aquí, porque no se han generado las medidas económicas para que en algún momento en el que se suponga que se va a acabar el gas, tener otra fuente de ingresos, porque Bolivia no tiene un libre mercado, no tiene unas políticas de libre mercado, que eso es lo que tendría que hacer el gobierno. El gobierno no puede generar riqueza, debe generar las reglas solamente para que la gente genere riqueza, que vengan capitales de afuera y que gente con capitales dentro de Bolivia se animen a invertir. Pero el Estado socialista masista nunca ha hecho eso. Siempre ha querido estar en el centro de atención y decir, el Estado te va a salvar la vida, el Estado va a generar empresas y no va a permitir que compitan las empresas porque solo tiene que haber empresas estatales. Créeme, si Bolivia, digo, los masistas tuvieran el control total de Bolivia, estatizarían todas las empresas y a las pocas empresas públicas que queden las obligarían al juego sucio. Te doy un caso de lo que ha pasado con las aerolíneas, que este tema yo lo conozco bien. A una aerolínea que se llamaba Amazonas y a Aerosur les multaban de cualquier idiotez, de cualquier pretexto se valían para multarlas. Tanto ha sido el abuso de estas multas, de estas sanciones, que les han llevado a la quiebra a Aerosur y a Amazonas. ¿Qué ha pasado? Han querido tener el monopolio de las líneas aéreas como BOA.
que han creado por decreto supremo con dinero de los bolivianos y que hasta ahora no presta un buen servicio. Pero si a esta BOA le cobrarían las multas y sanciones como lo hacían con Aerosur o con las otras empresas chiquitas de aerolíneas, BOA ya estaría quebrada por su mal servicio, por su ineficiencia y por el gasto que no compensa lo que genera, porque no está generando lo suficiente para mantener a esa empresa por la baja nivel de competitividad que tiene y las quejas cada vez son más grandes. Entonces, esa pseudo argumentación del control local, decir que las decisiones económicas se toman a nivel local, que es decir, que haya un ente estatal que controle esto, pero que te haga creer que cada gobernación va a tomar las decisiones adecuadas, es falso. El poder de decisión económico está en el sector privado, porque ellos son al final los que generan la riqueza. El Estado, como has visto, en cualquier lugar donde se aplique el socialismo, siempre va a fracasar en las empresas estatales que pretenda crear o pretenda tener el control, porque no tienen la información suficiente, porque su fin no es el lucro, porque si tuvieran como fin el lucro, maximizarían las ganancias y no estarían pidiendo salvatajes al Banco Central para seguir funcionando. Entonces, falso. El segundo punto, el desarrollo económico. Dice, se ajusta a las necesidades y condiciones locales. En eso no hay mucho que decir, porque cuando hay un poder centralizado y lo que pretende el socialismo de buenas intenciones, descentralizarlo, solo va a generar más burocracia. Más burocracia que va a afectar a sus ciudadanos, va a afectar la rapidez de un trámite, los costos, y en consecuencia le quitan más dinero a la gente, dinero que podría ser invertido en otras áreas de la vida de las personas, que cada persona decida qué hacer con su dinero. Pero pese a todo que tienes instituciones públicas, siempre te siguen cobrando por un trámite y siempre lo van a hacer. Es una máquina de chupar dinero y chupar tiempo a las personas. Por eso la burocracia, que es muy propia de un Estado socialista, tiene que ser eliminada de cuajo, de raíz, y ser reemplazada con tecnología, con inteligencia artificial. Tantos trámites en Bolivia, ya sean municipales, departamentales o nacionales, podían verse mejorados o agilizados con la implementación de tecnología. Reducirías sueldos, reducirías gastos, y ese gasto que reduce el Estado es dinero que vuelve a la gente, porque el Estado no vive sin la gente. Los burócratas, los que nos, entre comillas, representan, son solo nuestros funcionarios. Y asimismo deberían tratarnos bien y hacer rápido, porque se deben a los ciudadanos que pagamos impuestos, y no al revés. Hay un dicho que dice que los que gobiernan no deben gobernar para sí mismos, sino deben gobernar para los soberanos que son quienes lo eligen. En consecuencia, cuando ves a un presidente, a un alcalde inaugurar obras, yo no entiendo por qué le colocan guirnaldas de flores, por qué le colocan distinciones, llevan una banda, gastan dinero, ves a otros 500 funcionarios más detrás de, por ejemplo, el alcalde, cuando deberían estar haciendo su trabajo en ese horario de trabajo, o tener por entendido que esa es su obligación, que no están gastando del dinero de ellos para hacer una obra de embovedado, para hacer una obra de un parque, es dinero de todos nosotros. O sea, les estamos agradeciendo, les estamos llenando de guirnaldas el cuello, como diciéndoles gracias por no robarnos, cuando en realidad esa es su obligación. Eso es lo más absurdo de Bolivia. Endiosar al gobernante cuando tenemos que saber que solo es un funcionario público, un empleado más que tiene que hacer su trabajo. Y si inaugurar obras es su trabajo, pues no merece ninguna mención honorífica, porque está haciendo nada más y nada menos que su obligación. Así de simple. Vamos al último punto. Dice, se evita la centralización excesiva y las decisiones tomadas por burocracias distantes. Pero en realidad eso es lo que más ha hecho el socialismo. Aumentar esa burocracia, aumentar los papeleos, bueno, como ya te decía, por eso no hay mucho que decir en este aspecto.
Y ya el penúltimo punto, ya para ir terminando porque ya es un poco tarde, tenemos lo que afirman ellos, los socialistas. Dice reducción de las élites económicas. Siempre te hablan, ¿no?, de élites económicas. Evo Morales te hablaba, ¿no?, en su ignorancia te hablaba de el imperio de los Estados Unidos, tal país, etcétera, ¿no? Cada mentira que se inventaba. Dos puntos. Democratización de la riqueza y rendición de cuentas. Democratización. Es un término bonito, entre comillas, por eso ellos utilizan muchos eufemismos en esta implantación de la ideología socialista, cuando ya hemos dicho muchas veces que la democratización de la riqueza en un sistema óptimo ocurre únicamente cuando la persona esfuerza, se dedica completamente a su trabajo o a lo que tenga que hacer y lo hace de manera eficiente, competitiva y generando valor agregado a la sociedad, devolviendo valor agregado a la sociedad, transformando un producto, ofreciendo un servicio o un bien, que obviamente lo generas con capital y también cuyo objetivo va a ser multiplicar el capital. Entonces, cuando ellos te dicen democratización de riqueza, es lo que en Bolivia se llama la redistribución de la riqueza y cuyo representante de esto o artífice ha sido Luis Arce Catacora, que es nuestro presidente, lamentablemente. Ellos han denominado, han creado un supuesto programa que se llama sociocomunitario productivo, que no está nada más y nada menos basado en la redistribución de riqueza. Pero eso no está bien. Es como un padre que distribuye sus riquezas entre sus hijos, pero no va a hacer que sus hijos generen riqueza. Está bien que el padre entregue las riquezas a sus hijos como herencia o por antojos si él así lo quiere. Pero ¿qué va a hacer si estas personas que reciben la riqueza o el dinero no saben generar riqueza? Va a llegar un punto en el que se va a agotar la riqueza y se van a ver otra vez en la pobreza. Entonces es eso exactamente el modelo de redistribución de riqueza. Porque el gobierno, en su fatal arrogancia, como decía Friedrich Hayek, va a hacer creer a la sociedad que redistribuyendo la riqueza, democratizando la riqueza, como dice este eufemismo, va a generar bienestar. Pero es un falso bienestar, porque en realidad el gobierno tiene que generar, marcar la cancha, abrir la política de libre comercio, de libre mercado. Y ahí cada persona va a ganar su dinero, va a buscar cómo ganar dinero, porque hay una economía estable, no hay una recesión, no hay inflación, y la gente va a aprender por el learning by doing, o sea, va a aprender haciendo. Es como todos hemos empezado algún emprendimiento, hemos aprendido en el proceso a mejorar nuestra productividad, a manejar nuestro tiempo, a crear un producto mejor, de mejor calidad al mejor precio. Y eso es lo que los socialistas no van a hacer, porque no, dicen, no, no importa si no generas riqueza, el Estado va a redistribuir la riqueza de los que generan riqueza, les va a quitar más y te va a redistribuir, te va a dar un bonito, te va a dar un subsidio, te va a subsidiar tu gasolina para que no gastes. Eso es como en una familia se diría como malcriar a los hijos. Y eso en algún momento tiene su hecatombe, tiene su punto de quiebre y no funciona más. Y en Bolivia estamos viendo el quiebre de ese modelo sociocomunitario productivo que eufemísmicamente solo es redistribución de la riqueza, pero no es generar riqueza de verdad. Si no, si el gobierno no hubiera tenido que recurrir a la emisión monetaria, al endeudamiento, el modelo socialista ha fracasado en Bolivia y nos quiere llevar con ellos al barranco. Ahorita estamos llegando al borde del barranco. No permitamos que los socialistas nos arruinen la economía más de lo que ya está arruinada. Sigamos. El poder económico, según los socialistas, dice, se reduce la concentración del poder económico en manos de unos pocos. ¿Qué pasa cuando redistribuyes la riqueza? Esto te doy un ejemplo muy rapidito de lo que ha pasado en Argentina. Han querido hacer el denominado control de precios cuando la economía no estaba bien. Es decir, a los que producían alimentos, por ejemplo,
leche, les tenían obligados a tener a un precio fijo su producto. No importa que cómo lo produzcan, si la materia prima está aumentando de precio, si no había ingreso de dólares o había escasez de dólares, esta empresa tenía que vender su producto, en este caso la leche, a un precio. Si no lo vendía a ese precio, le multaban. Esto era ley. Efectivamente, habían empresas que acataban, pero las empresas a su vez decidían bajar la producción porque no les convenía vender al precio que les obligaba el gobierno. Entonces, al bajar la producción, el producto se ha hecho escaso y veía supermercados semi vacíos con los productos que denominaban precios cuidados. ¿Y qué pasa cuando has bajado la producción? Has tenido que despedir empleados. Y al despedir a empleados has creado más pobreza porque has generado gente que no tiene una fuente de trabajo por culpa de un gobierno que impone precios, hace control de precios y también hace control de salarios, como veíamos hace rato. Entonces, esa idea tonta, mejor dicho, de reducir la concentración del poder económico para quitarles y darles a otras personas, lo único que va a generar es que la persona que genera las riquezas disminuya su producción, porque va a decir, hay un gobierno que me autoriza, que me obliga a esto, mejor dicho, y yo no puedo con los números, haciendo los números no me dan. Así de simple, ¿no? Esto creo que es la tercera vez que lo explico, pero nunca me cansaría de explicarlo. 2. En este objetivo de reducción de élites económicas, entre comillas, como te habla el socialismo, te van a hablar de la desigualdad. Ese es el enemigo que ha creado el socialismo del siglo XXI. No tiene que haber desigualdad, solo todos tenemos que ser iguales. Ahí hay dos errores. Cuando ellos hablan de desigualdad, quieren igualar a todos. ¿Quieren igualar a todos a la riqueza? No. Quieren igualar a todos a la pobreza. Y hay de aquel que se atreva a ganar más o a ser mejor, te cortan. Porque en el fondo, si te das cuenta, como veíamos en la primera clase, un antivalor que maneja el socialismo es la envidia y el resentimiento. Mejor dicho, dos de los antivalores que maneja el socialismo es la envidia y el resentimiento. La envidia es que yo anhelo, deseo lo que no es mío para que sea mío sin ningún esfuerzo, por una ley, por un supuesto derecho que inventan los neoderechos, los socialistas y los progresistas, y un resentimiento que todos tienen que ser iguales, nadie tiene que ser mejor que yo. Pues en el fondo ese es el criterio de lo que es la denominada igualdad. Nadie puede ser mejor que yo, por eso dicen todos somos iguales. Y no es así. Hay gente mejor, hay gente peor, hay gente más linda, hay gente más fea, etc. Hay gente más rica, hay gente más pobre. Y eso no me autoriza a mí al envidiar al rico para yo quitarle todo el dinero, etc. O que alguien sea mejor que yo. No, somos diferentes. Hay gente rica, hay gente pobre. Esa es la dinámica de la sociedad. Y cada quien lucha para llegar donde quiere estar, en un modelo ideal de país. Es lo que se pretende. Y no que el Estado te esté proveyendo subsidios, beneficios a cambio de un voto. Porque ese no es el rol del Estado. Se desvirtúa el esfuerzo de las personas y se desvaloriza el trabajo. 3. Responsabilidad. Los líderes económicos o planificadores son más responsables ante el público. Esto ya es más que todo una divagación, ¿no? Porque es más que todo una redundancia de todo lo que estamos viendo, que utiliza el socialista para sustentar estas pseudo ideas de bienestar. En Bolivia se ha llamado el buen vivir, en otros lugares se ha llamado el bien común, de ahí viene comunismo, porque el comunismo es el paso posterior del socialismo y en Bolivia no queremos más de esas ideas. Entonces, si ves todas estas afirmaciones, solo te va a llevar a una conclusión. Toda esta pirámide que ves de ideas, de sistemas y necesidades, en la cabeza del socialista está al revés del que genera la riqueza. Porque del que genera la riqueza te va a decir, no, primero está el lucro, porque vivimos no de ideales socialistas, vivimos de dinero y de ganancia. Y no importa cuánto me aumente en mi salario nominativo, si al final los precios de la canasta familiar van a sufrir inflación. De nada sirve ese incremento salarial que se firma cada 1 de mayo. Repito esto.
Cada 1 de mayo vas a ver el incremento salarial, pero días después siempre ves el incremento de los productos de la canasta familiar, porque la mayoría de las empresas en Bolivia se dedican a la producción de alimentos y de artículos de primera necesidad del hogar. Entonces es mentira que te aumenten el salario, es mentira que no, tiene que estar primero el bienestar, pero ese bienestar se sustenta con dinero, no se puede sustentar con derechos, porque los derechos al final alguien los termina pagando, los derechos no son gratis. Entonces es momento de cambiar ese pensamiento que nos ha heredado el socialismo, de que el Estado te brinda todo, te brinda el bienestar, te brinda el recurso, te brinda la riqueza, cuando en realidad no es así. El Estado no puede generar riqueza. Es así de simple. Los sistemas económicos más adaptables, de los que te hablan algunos de los socialistas, pero esta también ya es una idea muy difusa, hace referencia básicamente a un modelo económico de libre mercado. Te doy un ejemplo, el tipo de cambio del dólar no puede estar atado, no puede estar fijo el tipo de cambio del dólar, porque el dólar, al igual que cualquier bien, es eso, un bien, que va a subir su precio cuando haya más demanda y que va a bajar su precio cuando haya menos demanda. El haber atado nuestro dólar en Bolivia durante muchos años nos ha traído a las consecuencias que estamos hoy. Ahí por eso te das cuenta cuando muchos te decían no puede haber un tipo de cambio atado, porque para sostener ese tipo de cambio el gobierno socialista ha dilapidado todas las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Es por eso que has visto que el dólar oficialmente no existe más, no debería existir un dólar oficial, sino tiene que haber competencia de monedas en cada país y en base a esa competencia de monedas el mercado va eligiendo cuál sube más, cuál sube menos o si se mantiene, obviamente. Pero lo ideal siempre es tener una moneda boliviana firme, que se sustente en sus ahorros o en sus reservas de oro, como vivimos en un mundo que siempre seguía, bueno, que en estos años se guía por las reservas de oro que tienes. Entonces, el haber tenido atado el precio del dólar durante tantos años, cuando no había un respaldo que te diga el dólar puede mantenerse ese precio, ha dilapidado nuestros recursos, ha endeudado a los bolivianos y el Banco Central de Bolivia no tiene recursos. Hasta el oro está convertido en swaps, que es una especie de hipotecas, que lo han llevado de fuera del país y al cambio nos dan unos papelitos que diciendo vale por tanto, es como hipotecar unos bienes. O como decía el economista Gonzalo Rivera, es como empeñar las joyas de la abuela. Es la última especie de salida que busca el socialismo, pero ya ha arruinado el socialismo a Bolivia. Tanto este gobierno como el anterior de Morales tienen la misma responsabilidad. No creas que ellos están enojados, no creas que están divididos, son la misma cosa, son endeudadores, son ilusionadores de personas, haciéndoles creer que el Estado genera bienestar, que el Estado tiene que darte dinero. No, en un Estado correcto, el Estado es extremadamente pequeño y la gente hace el libre intercambio que ellos quieran, comercial, de servicios, productos, bienes. No deberían llamarse contrabandistas a los que les denominan de mal manera contrabandistas. ¿Por qué contrabandea la gente? Porque hay un Estado que cuando internas un producto te roba directamente con los impuestos. Quiero meter un televisor o 5 televisores. Bueno, vas a pagar el 50% de su valor. ¿Y eso a quién afecta? Al ciudadano. Ahí ya el Estado empieza robándote con los elevados impuestos que deberían ser mínimos. ¿Y cómo puede un Estado tener impuestos mínimos? Pues reduciendo su gente. El ajuste lo tienen que hacer ellos, los políticos. Reducir ministerios, reducir personal a lo más mínimo. Y ahí van a tener menos gastos y van a quitarle menos dinero a la gente a través de impuestos, pólizas, retenciones, etcétera. Es tiempo de que el ajuste lo hagan ellos y no la gente, el ciudadano de a pie. Hay gente que cobra elevadísimos sueldos en la política y no realiza el trabajo correspondiente a su sueldo. Es más, tercerizan a otras personas. Esa es la hipocresía de un Estado socialista, un Estado extremadamente grande, que roba a la gente.
Sin más que decirte, me despido con esa reflexión. Recuerda, las clases completas están grabadas en el canal de YouTube, en este canal que estoy subiendo acá, que se llama Bolivia Toda. Puedes buscar eso en YouTube. Ahí quedan grabadas todas las clases porque son una especie de documentos de afirmaciones, que hay muchas refutaciones en los libros que todos los he podido responder tranquilamente. Y si quieres volver a verla o quieres refutar o contraargumentar alguna idea aquí expuesta, puedes mandarme un mensaje. Yo también estoy mandando libros de economía liberal que se ha visto en muchos los países que tienen mayor libertad económica, tienen mayor índice de riqueza y estabilidad que en países con menos libertades económicas como Bolivia. No hay mayores índices de pobreza y dependencia del Estado. Entonces, puedes fijarte en YouTube el canal Bolivia Toda. Ahí están los videos de las otras clases previas que hemos visto. Estamos en el quinto argumento socialista, desmitificando los argumentos, entre comillas, argumentos que no son, porque no tienen base sólida ni sustento ni conocimiento de los socialistas. Entonces, ¿quién mejor para decirte que el socialismo está mal que alguien que conocía el socialismo de primera mano como es mi persona? Soy yo, entonces, quien conocía esta ideología bastante bien. De hecho, he leído el libro de Marx 4 veces y siempre he encontrado esos errores. Al principio no, porque teníamos como una venda. Bueno, ese es mi objetivo en este ciclo. Solo quedan 2 clases más porque faltan 2 mitos del socialismo. Como te digo, van a estar en YouTube, en el canal Bolivia. Todo están todas las grabaciones completas de los lives. Muchas gracias por quedarte en este canal. Voy a publicar algunos videos, fragmentos de este live. Y que Dios mediante nos vemos el miércoles con la refutación al sexto pseudo argumento del socialismo.